de la cumbia, perdón. Y bueno, el 7 de noviembre, el comité que recibe las listas y expulga las listas para aspirantes a juzgadores dio a conocer la preliminar con los nombres de los candidatos que contienden por un cargo en el Poder Judicial. En realidad contienden por una rifa en la tómbola, ¿sí? Entonces, y resulta que exhiben, alguien lo revisó, el abogado Francisco Burgoa, y encontró una serie de errores en la lista de aspirantes. Abogado Burgoa, Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Joaquín? Muy buenas tardes. A ver, ¿cuántos aspirantes finalmente se registraron? ¿Tienes el dato? Bueno, no tengo el dato exacto, pero son más de 10,000 los que se registraron en el Poder Legislativo, son unos 27,000 en el Poder Ejecutivo y hay unos 5,000 en el Poder Judicial. Bien, uno. Dos, de estos, ¿cuánto pasaron el primer filtro? ¿Ya se sabe? Justo hasta el próximo domingo se tiene por parte de los comités el tiempo para revisar quiénes van a contar con el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para poder ser jueces, magistrados y ministros. Esa lista la vamos a tener a más tardar el próximo domingo para que el próximo lunes inicie la siguiente etapa en donde cada uno de los tres comités va a revisar la idoneidad de aquellos aspirantes que realmente cumplen, en opinión de los comités, para poder aspirar a los cargos de jueces, magistrados o ministros. Aunque haces una puntualización importante, Joaquín, porque lo que están buscando es quiénes son los que van a ser pues seleccionados para la tómbola. Sí, es lo que yo decía también, que estamos, a ver un momento, dije, no están siendo seleccionados para ser juzgadores, están siendo seleccionados para participar en un sorteo, en una tómbola. Es correcto, porque el 31 de enero es cuando los comités ya van a tener integradas las listas de unos 5,100 candidatos en total por cada uno de los tres poderes para que ese universo de más de 5,000 aspirantes sean introducidos sus nombres a las tómbolas para que a partir de ahí se tenga ya la cifra de unos 1,700, ya ahí sí, que serían los posibles candidatos, porque ahí requeriría solamente la aprobación de cada uno de los tres poderes de la Unión para que puedan ya enviar la lista a principios de febrero al INE para que ya el INE continúe con su proceso de elección judicial y sobre todo cómo se va a elaborar las boletas electorales con las decenas de nombres que van a tener. Ahora, ¿esto cuánto va a llevar? En temas de tiempo, Sí. estamos hablando de que es mes y medio para revisar la idoneidad de cada uno pues de los miles de aspirantes, pero aquí es donde uno dice, a ver, humanamente me parece imposible, Joaquín, que realmente los integrantes de los comités puedan estar revisando minuciosamente el cumplimiento de todos los requisitos. Por ejemplo, las cartas de los vecinos, 5 cartas de recomendación por los miles de aspirantes. Esas cartas de recomendación fueron hechas por personas realmente que existen. ¿Cómo van a verificar que las cartas de recomendación son realmente de personas? Tienen que hacer llamadas telefónicas, cuánto le van a dedicar a llamadas telefónicas o todo lo que conlleva el revisar toda la documentación. Me parece humanamente imposible que 5 personas de cada comité, especialmente los del legislativo y el ejecutivo, puedan revisar íntegramente la documentación que proporcionó cada uno de los aspirantes, pero esto es de aquí al domingo, porque insisto, a partir del lunes 16 de diciembre al 31 de enero, durante mes y medio, tienen que revisar ahora la idoneidad. ¿Bajo qué criterios? Solamente el Poder Judicial ha tenido la publicación en su convocatoria de aquellos requisitos que deben de cumplir, sobre todo que son muy rigurosos, empezando por un examen por escrito. Esto no lo va a hacer ni el legislativo ni el ejecutivo. Aquí tengo, abogado Burgoa, lo que publicó Amador Narcia el sábado en su columna en el Universal, y es muy interesante. Dice, en el Ejecutivo se inscribieron 18,447 y solo podrá proponer de esos 18,447, 1,793 aspirantes. En el Legislativo se recibieron, con aquel escándalo que hubo, 26,883 aspirantes
la mayoría por correo electrónico, y solo podrán proponer 1.793. Estamos hablando ni el 10%. En el Poder Judicial se apuntaron 3.805 y podrán seleccionar también 1.793. Cada uno puede seleccionar 1.793. Y luego cuenta. Es decir, del 20 al 25 de noviembre, en 20 días, perdón, del 25 de noviembre al 14 de noviembre, tendrán que revisar 49.136 expedientes, que es el total de los aspirantes en los 3 poderes. Esto es 2.456 expedientes por día. Esto es 102 expedientes por hora. Esto es casi 2 expedientes, 1.7 por minuto. Y todo esto trabajando las 24 horas del día. Esto es imposible. Justo lo que decía Joaquín, es humanamente imposible que los comités de evaluación puedan hacer una revisión perfecta, porque lo que queremos es que realmente cumplan con su función. De hecho, no tengo dudas que el Comité de Evaluación del Poder Judicial va a cumplir íntegramente, porque por su integración hay personas juzgadoras con experiencia jurisdiccional, con experiencia académica y experiencia en el ejercicio de la profesión. Pero en el caso del legislativo y el ejecutivo, son más perfiles políticos los que integran esos comités, y además es en donde se concentra el mayor número de personas aspirantes para ser candidatos a jueces, magistrados y ministros. Es humanamente imposible, y el hecho de que uno diga, bueno, es que son muchos, es normal, van a hacer un muestreo. No queremos muestreo, queremos que cumplan perfectamente con la obligación que tienen de seleccionar a los mejores perfiles de forma objetiva e imparcial. ¿Lo van a lograr? No lo sé, pero cuando menos de esta lista que se publicó el viernes por la noche, el sábado que la volvieron a publicar por parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, pues nos genera dudas, nos genera desconfianza de que hayan tenido errores que quieran minimizar y se los quieren adjudicar al área de informática. Queremos que cumplan perfectamente con la obligación de seleccionar de forma, insisto, objetiva e imparcial a los mejores perfiles. Esto lo vamos a saber pues en los próximos días, cuando vemos el próximo domingo, para saber quiénes están en la lista, y a partir de ahí seguiremos pues dándole un seguimiento, porque lo que queremos es que si se va a construir un nuevo sistema de justicia, entonces tiene que haber perfiles que realmente puedan cumplir con la encomienda. Ahora, también dice Amador Narcia, después de decir que tendrán que revisar en 20 días 49.135 expedientes, dice, ¿cuántas personas están haciendo la revisión? Es un secreto. En el Poder Judicial está a cargo de la Secretaría General de Acuerdos, que cuenta con 80 personas. En el Ejecutivo y en el Legislativo no se informó. Después dice, ¿serán las mejores personas para seleccionar los perfiles? ¿Qué tienen que hacer estas personas? Dice, como primer paso, pues no sé, dice, si buscar en el tío Google si existe la persona, qué trayectoria tiene, su fama pública y hasta la fotografía. Otra medida es indagar en todos los casos en los que hablábamos de los 49,000 casos, si tienen o no antecedentes penales, por ejemplo. Verificar que las 49,000 cédulas sean reales en el Registro Nacional de Profesiones de la SEP. Pedir las calificaciones de los 49,000, o como dicen, las tiras de las materias de donde dicen que egresaron. Comprobar si las publicaciones que dicen que hicieron existen y corresponden a su autoría. Ratificar las 49,000 residencias. Leer los 49,135 ensayos de 3 hojas cada uno. Si los empleos que dicen que ocuparon en sus hojas de vida son ciertos. Vamos, dice Amador, hasta tendrían que ir a casa de cada uno, a los domicilios, para ver que las cartas de recomendación de los vecinos, las 5, son buenas y son auténticas. Y bueno, y dice, ¿cómo sabrán los juzgadores de los candidatos a juzgadores si estos son aptos y no tienen nexos inconfesables? ¿Cuánto tiempo les bastará? ¿Verifican solo a los avecindados en la Ciudad de México? ¿Cómo podrán cotejar los datos de un abogado postulante del poblado más alejado en Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Baja California? Esto es imposible de hacer. Totalmente, Joaquín, y ahí es donde hace una muy buena relatoría.
ahí Narcia, precisamente en ese sentido. Es humanamente imposible que el comité de evaluación de cada uno de los tres poderes, especialmente, insisto, el del legislativo y el ejecutivo, porque ahí es donde se concentra el mayor número de aspirantes, y sobre todo, cómo van a explicar que revisaron íntegramente los expedientes y que sobre todo cotejaron que la información sea auténtica, porque indudablemente hubo una gran suspicacia por parte de la ciudadanía que en los últimos 3 días previos al cierre de la convocatoria se registraron Sí. miles ante los comités del legislativo y el ejecutivo. Y ahí es en donde uno dice, a ver, ¿estos son realmente de personas vivas, de personas reales, o simplemente inflaron a través de decirle a simpatizantes o militantes del oficialismo, vayan y regístrense? Oye, es que yo soy ingeniero, no importa, eso no importa ahorita, tú regístrate. Esa parte yo creo que sí nos debe una explicación los comités del legislativo y del ejecutivo, porque de lo contrario se sigue abonando a la suspicacia cuando requerimos transparencia, requerimos certeza ante Sí, una etapa que es fundamental. pero a ver, pero aquí solo les interesa al Poder Legislativo, marcadamente al Poder Legislativo, darle al expresidente su regalo de su plan C, su reforma judicial, ¿sí? Porque esto es una herencia del pasado. Aunque me digan que hay mucho apoyo, esta es originalmente una herencia del pasado, porque la iniciativa con otras 19 las mandó el entonces presidente López Obrador el 1-5 de febrero al Congreso. Y todavía Totalmente. están en eso, en el procedimiento. Pero también detectaste fallas, ¿no? Repeticiones en las listas. Bueno, es que precisamente son para mí errores imperdonables por parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, el hecho de que hayan aparecido nombres como pruebas, Jorge 1, Jorge 1 y Jorge 1 y Jorge 3, Jorge 3, Jorge 3, entre otros nombres duplicados, que inclusive yo dejé el beneficio de la duda porque pudieran ser homónimos, pero el mismo sábado por la tarde publicó un comunicado el Comité de Evaluación diciendo que el área de informática pues prácticamente fue la responsable y que no hay homónimos, de que son nombres duplicados y que la duplicidad, simplemente todos esos registros van a ser nulos. Pero a ver, insisto, ¿y en dónde queda el profesionalismo, la ética, la responsabilidad de haber revisado lo que se iba a publicar? ¿A poco pensaban que nadie iba a hacer finalmente una revisión? Y sobre todo nos encantaría que se publicaran los expedientes digitales de todos los aspirantes para que cuando menos nosotros podamos hacer ahí una selección aleatoria para revisar los expedientes, a ver si están completos, a ver si no se registraron simplemente por registrarse, insisto, cuando menos personas que pudieran ser abogadas. Y esta es la parte que uno dice, si lo que se quiere es que uno crea en este proceso de elección judicial, que es indudablemente inédito, que es histórico, nunca lo habíamos tenido en México, pero si realmente quieren que creamos en él, pues que nos ofrezcan todas las certezas. Y hasta el momento yo no lo veo así, Joaquín, y yo sigo coincidiendo contigo en el sentido de que es una herencia del pasado y que toda esta reforma judicial se sustenta en el resentimiento y la venganza del entonces presidente López Obrador. Así es, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todos menos a 3 de sus ministros. Bueno, aquí el punto es que ya encontraron los del comité la salida para lo que venga el día de mañana. Fue la informática la que falló. Ya lo adelantaron. Me parece inaceptable que se justifiquen diciendo que es el área de informática y además estamos hablando del área de informática del Senado de la República. El hecho de que hagan esos señalamientos me parece totalmente injustificable, tanto como si yo perdiera un asunto y le digo a mi cliente, es que mi pasante es el que presentó una demanda que no era. O sea, me parece injustificable que traten de decir que la responsabilidad no es del comité de evaluación, sino es del área de informática, y hay que recordarles que hay ciudadanos que vamos a estar vigilando que cumplan con las etapas de una forma perfecta, porque queremos que realmente no estén en un tema de ensayo-error. Queremos que cumplan con esa función que tienen y sobre todo porque de ahí van a derivar los candidatos que van a ser seleccionados después de haber pasado por la tómbola. Bien, abogado Burgoa, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Este es el abogado Francisco Burgoa y este proceso. Yo tengo unos anuncios. Después de los anuncios